Bueno, ok, muy bien. Entonces, esa pregunta abierta, ustedes pueden revisar cuántos puntos valía en la misma evaluación diagnóstica. Si ustedes entran y la abren, por ahí debe de aparecer en esa pregunta en qué consistía cada uno de los puntos para esta pregunta abierta. Entonces, pues revisen nada más ahí en donde les hicieron falta pues algunos puntillos para que lo puedan checar nada más, ¿ok? Bueno, entonces, continuando con nuestra semana 1, ya la vamos a terminar el día de hoy. Hoy terminamos, al menos en esta materia, la semana 1. Esa es nuestra tercera sesión y de acuerdo a la agenda de la semana, en esta tercera sesión nosotros iniciamos, pues ahora sí, el contenido del curso con el tema 1.1, que se llama Una mirada previa al cálculo. Yo les estoy mostrando aquí en la pantalla el OneNote de su sección. Ah, perdón, no, este no es. Es la 3, ¿verdad? Sí, es la 3. Este es su OneNote. Entonces, acuérdense que en la página de inicio del curso, en el apartado de recursos, ahí está el OneNote, por aquello de que algunas personas a lo mejor están muy atrás y no alcanzan a ver lo que está aquí en la pantalla, incluso aunque la pantalla esté grande, lo pueden abrir directamente en su monitor y pues ahí pueden ir viendo lo que yo les estoy mostrando aquí. Entonces, el día de hoy vamos a ver esto, nuestra agenda es esta. Vamos a ver qué es el cálculo. Brevemente vamos a hablar cómo lo podemos definir, qué cosas podemos hacer con el cálculo y qué cosas no podemos hacer, dado que no contamos con esta herramienta. Ya que hablemos de esto, vamos a ver dos problemas que resuelve el cálculo y no me refiero a que son los únicos que resuelve el cálculo, es decir, de esos problemas se deriva todo lo demás que nosotros vamos a hacer durante este semestre. Uno de ellos es el problema de la línea tangente y el segundo es el problema del área. Solamente que el problema del área es específico para la materia de cálculo integral. Lo vamos a explorar como quiera hoy, pero para algunos de ustedes el próximo semestre, quienes vayan a llevar la materia de cálculo integral, pues ahí hablaremos todavía un poquito más del área y por qué el área es algo importante para lo que les llamamos las integrales. Muy bien. Bueno, y queremos hacer tres cosas el día de hoy. Comprender qué es el cálculo y cómo se compara con lo que le llamamos precálculo, es decir, mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, precálculo. Aunque a veces le llamamos álgebra 1, geometría, álgebra 2, lo podemos englobar en un solo nombre que es el precálculo. Vamos a comprender el problema de la recta tangente porque este es un problema esencial para el cálculo. Y finalmente, el problema del área, porque también es básico para el estudio del cálculo. ¿Sale? Bueno, entonces, antes de iniciar con la definición de qué es el cálculo, hay dos problemas que han estado preguntando mucho del set de problemas cero. Yo ayer mandé un correo que le cambié el nombre de la actividad, pero es exactamente la misma. Entonces, si ya lo iniciaron o no lo han iniciado, ahorita yo quiero hacer con ustedes el problema 3 porque sí han estado haciendo varias preguntas de es que cómo lo evalúo y no sé qué. Pues si ya lo iniciaron, saquen su libreta para que por ahí puedan revisar qué tanto han avanzado y si no lo han avanzado, pues podamos entender cómo se hace esto. Entonces, en el problema 3 que aparece ahí en el set de ejercicios, nos piden evaluar esta expresión. La expresión es f en x más delta x menos f de x entre delta x. Si la función f de x es x cuadrada más x menos 3. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que cuando vemos la palabra evalúa, evaluar significa que yo voy a cambiar mi variable por un número, que es lo que comúnmente hemos hecho, pero también implica cambiar mi variable por otros términos. No tienen que ser a fuerza números. Y eso es lo que ocurre aquí para esta expresión. Ahora, esta expresión no es la única vez que la vamos a ver en este set de problemas. Este tipo de expresiones las vamos a ver muchas veces cuando empecemos a ver derivadas. Por eso lo estamos poniendo ahorita. Queremos que desarrollen ese tipo de expresiones a pesar de que todavía no le hemos puesto límites, ni derivadas, ni nada. Ahora, esa expresión es una fracción. Esa fracción tiene dos numeradores y un solo denominador. Entonces, quiero que vean esta expresión como un rompecabezas que tiene tres piezas.
La primera pieza que yo ocupo de mi rompecabezas es esta que está aquí, el primer numerador. F evaluado en X más delta X. Después hay un menos. Bueno, ese menos es propio de la expresión. Y la segunda pieza del rompecabezas es la propia función f de x. Y la tercera pieza es la que está en el denominador y es un delta x. Yo ocupo tres cosas. F evaluado en x más delta x, f de x y delta x. Pero resulta que la única que me va a dar problemas es la primera. Porque no tengo esa expresión, la tengo que trabajar. La segunda, la que está en celeste, que es f de x, ya lo tengo. El problema me está diciendo quién es f de x. Y la tercera pieza, que es el delta x, la que está en verde, pues esa ya está. ¿Ok? Pues vamos a desarrollar la primera, que es f evaluada en x más delta x. Yo sé que esta es mi función, o sea, yo sé que f de x es x cuadrada más x menos 3. Esto significa que para yo poder encontrar esto, cada x que me encuentre en mi función, la voy a cambiar por eso, por x más delta x. Entonces, para poder hacer esto más sencillo, generalmente lo que yo recomiendo hacer es decir en voz alta la función que les está dando, pero en lugar de escribir la x, pongan un paréntesis y ya al final pongan lo que van a evaluar ahí. Entonces diríamos x al cuadrado, por eso un 3, x cuadrado más x menos 3, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner ahí adentro? La x ya no. Voy a poner x más delta x y aquí x más delta x, ¿verdad? Ok, antes de avanzar, el delta x es una sola cosa. Es como si fuera una y, es como si fuera una z, es una sola cosa. No es un triangulito multiplicada por la x. Un delta x. De hecho, este tipo de expresiones que involucran deltas, ya lo han visto anteriormente. Por ejemplo, en su clase de física, de química, perdón, ustedes hablaron de calores de reacción, que son los deltas en la entalpía, delta H mayúscula. Este tipo de deltas ya los han visto también en la clase de física, deltas de velocidad, un cambio en la velocidad, o bien en la aceleración, deltas de aceleración. Entonces, ese delta es una sola cosa. Entonces, aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar este binomio. Sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Fíjense cómo ahí no estoy poniendo 2x cuadrada por triangulito. Que son, o sea, delta x es una sola cosa. Más el segundo al cuadrado, o sea, delta x al cuadrado. No estoy poniendo triangulito al cuadrado ni x al cuadrado, ¿ok? Más este binomio que está aquí, pero este más que está aquí, pues no afecta en nada lo que está allá adentro. Entonces ya me puedo deshacer de ese paréntesis. Menos 3. Muy bien, hasta aquí. ¿Hay algo que pueda simplificar porque son términos comunes? No, ¿verdad? No, no hay nada que sea término común. No puedo simplificar nada. Ojo con eso, si no lo han visto, pues revísenlo bien, por favor. O sea, este delta x está elevado al cuadrado. No es término común con este delta x, ¿ok? Ni siquiera aquí, porque este es un producto. Muy bien, entonces ya tengo mi primer pieza, que es la que está en naranja. La segunda pieza, que es la que está en celeste, ya la tengo. Y la tercera pieza que está en verde, ya está ahí. Entonces lo único que voy a hacer es juntar esas tres piezas en esta expresión que me están pidiendo evaluar. Pues me piden evaluar f en x más delta x menos f de x entre delta x. Muy bien. La primera pieza ya la tengo, ya la desarrollé. La voy a poner aquí. X cuadrada más 2x por delta x más delta x al cuadrado más x más delta x menos 3. Lo voy a poner entre paréntesis. Menos f de x. Ese menos es el que yo sombra en rojo, ¿eh? Hace rato dije, ese menos es de la propia expresión. Menos f de x. Y f de x es x cuadrada más x menos 3. Cerramos ahí. Y todo esto está dividido entre delta x. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien? Ok.
Este menos, que es el que yo dije que provenía de la expresión, está afectando a este paréntesis que está aquí, ¿verdad? Entonces, eso lo cambio de signo y veo si hay algo que se pueda cancelar con los términos que ya están anteriormente. Entonces, tenemos que esto es igual a x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado más x más delta x menos 3 menos x cuadrada menos x más 3. Todo esto sigue estando dividiendo a delta x. Déjenme hacer un poco más despacio aquí. Entre delta x. Muy bien. Ahora sí, vemos qué términos se van a cancelar. ¿Cuáles se cancelan? Este x cuadrada con este x cuadrada. ¿Cuál más? Esta x con este menos x y el 3 negativo con este 3 positivo. Muy bien. Vamos a escribir qué es lo que sobrevive. Es un 2x por delta x más un delta x al cuadrado más un delta x. Y ya, ¿verdad? Muy bien. Entre delta x. Ok. ¿Qué característica tienen en común los tres numeradores que quedaron? Tienen un delta x como factor común, ¿verdad? Entonces vamos a sacar ese delta x como factor común para que nos quede delta x que multiplica 2x más delta x ¿eh? Más 1 entre delta x. Y ahora sí, ya tengo un factor en el numerador que puedo cancelar con el término que está en el denominador. Y entonces lo único que sobrevivió es 2x más delta x más 1, que es la respuesta que les aparece ahí. ¿Sí? Ok, ya después vamos a ver, cuando empezamos a hablar de límites, vamos a ver qué representa ese delta x, porque así como en química el delta de la entropía representaba algo, en física el delta v o el delta a representaban algo, en cálculo el delta x representa algo. Ya cuando veamos límites vamos a hablar qué significa, ¿perdón? No, no es una derivada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, ustedes pues ya podrán hacer el 4, que es prácticamente lo mismo que yo acabo de hacer, nada más que en lugar de tener x más delta x, tienen 3 más delta x. Y en lugar de tener f de x, les piden f en 3. Lo desarrollan de la misma manera, ¿ok? Bueno, entonces, este semestre, como habíamos comentado en nuestra primera sesión, vamos a estudiar el cálculo. O sea, ¿qué es el cálculo y por qué anteriormente no lo pusimos, no sé, en segundo semestre o en tercer semestre? Bueno, resulta que el cálculo estudia cómo cambian las cosas, cómo cambia algo. Y por esa razón le llamamos la matemática del cambio. Yo quiero saber cómo está cambiando cierta cantidad con respecto al tiempo, es el cálculo. Yo quiero saber cómo está cambiando cierta cantidad con respecto al tiempo, es el cálculo. Yo quiero saber cómo cambia una variable con respecto a otra variable, es el cálculo. Y anteriormente nunca habíamos hablado de eso. Nada más que para poder entender qué es el cálculo, estudiar el cálculo o aplicarlo, yo necesito conocer todas las herramientas que ustedes ya vieron desde Mate 1 hasta Mate 4. Y a todo eso nosotros le llamamos el precálculo. ¿Ok? Entonces, hay ciertas cosas que con el precálculo podemos hacer y hay ciertas cosas que con el cálculo podemos hacer. Entonces, por poner una analogía, hagan de cuenta que el cálculo es una puerta que yo voy a abrir y me permite resolver una variedad más amplia de problemas que el precálculo no me permite hacer. Y el día de hoy vamos a explorar dos situaciones que tienen que ver con eso. Entonces, ahorita yo les voy a mostrar 4 situaciones nada más. Por ejemplo, el precálculo me permite analizar cómo se mueve un objeto a velocidad constante. Y esto nos recuerda todos los problemas que ya vimos en física, ¿verdad?
siempre decían a velocidad constante, a velocidad constante, a velocidad constante. Y me pedían hacer otras cosas, pero decía velocidad constante. El cálculo me permite saber cómo se mueve un objeto cuando su velocidad ya no es constante, cuando su velocidad va cambiando. Segunda situación, el precálculo me permite analizar la pendiente de una recta. Es decir, yo dibujo ahorita una recta, no una curva, una recta. Y les digo, muchachos, sobre esa recta hay 2 puntos. Díganme cuánto vale la pendiente de esa recta. Claro que sí. Y2 menos y1 entre x2 menos x1 y de volada salir la pendiente de la recta. Pero ¿qué pasa con la pendiente de una curva? Como que suena medio raro, ¿no? Nunca lo habíamos escuchado. ¿Cómo que una curva tiene una pendiente? Bueno, las curvas tienen pendientes. Entonces, con el cálculo yo puedo hacer ese cómputo. Tercera situación. El precálculo nos permite analizar la curvatura de un círculo. Yo dibujo un círculo, el círculo tiene un centro, tiene un perímetro, tiene un radio. Yo puedo conocer la curvatura constante de ese círculo. Pero ¿qué pasa con la curvatura variable de una curva? Ahí cambia la cosa, ocupamos el cálculo. Cuarta y última situación que estoy poniendo como ejemplo, no son únicas y exclusivas. El precálculo nos permite analizar el área de un rectángulo. Bien sencillo, tengo un rectángulo, base por altura, ¿verdad? Y yo podría incluso hablar de otras figuras, de un cuadrado, de un triángulo, lo que sea. Y si no me sé la formulita, pues busco la formulita. Obtengo los datos, sustituyo y obtengo el resultado. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero saber el área bajo una curva? Yo dibujo una curva, acoto esa región. ¿Cómo le hago para encontrar el área? Bueno, el día de hoy nos vamos a topar con estas 2 situaciones. La primera es la de la recta tangente, esta que está aquí, la pendiente de una curva, y el otro es el área bajo una curva. Vamos a explorar esas 2 situaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos o por qué después vemos el cálculo antes de después de mate 1, 2, 3 y 4? A todo eso nosotros le llamamos precálculo, como yo se les acabo de mencionar ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, estudiar un límite, que es el límite, cómo ocurre el proceso de un límite, pero también cómo le hago para calcular un límite. Ya que hacemos eso, entonces tenemos una nueva herramienta, que es la herramienta del cálculo. Voy a volver a aclarar esto por si no se ha entendido completamente. Nosotros ya tenemos herramientas, ya traemos algo en el morral. Vamos a buscar en ese morral alguna herramienta que ya conozco. No es nueva, no es desconocida, ya la conozco. Yo acabo de mencionar una, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Bueno, esa es una herramienta que ya conocemos. A esa herramienta yo le aplico el proceso de límite, y una vez que le aplique el proceso de límite, yo obtengo una nueva herramienta, que ahora sí es la herramienta del cálculo. Y suena medio curioso, ¿no? O sea, ¿cómo que nomás le hago eso al límite? Bueno, así es. Incluso para otras aplicaciones que tienen las derivadas, otras aplicaciones que tienen las integrales, hay expresiones que ya conozco. Nada más les aplico el proceso de límite y ya tengo una nueva herramienta, que es la herramienta del cálculo. Entonces, aquí yo les estoy mostrando situaciones que ya había comentado anteriormente, pero voy a hacer énfasis en 2 nada más. Esta, la primera. Aquí tenemos una curva. Esta curva no tiene ningún tipo de discontinuidad. Ustedes ya estudiaron anteriormente discontinuidades, asíntotas verticales y los agujeros. Entonces, si yo les digo, muchachos, díganme cuánto vale esta función evaluada en C. Pues podemos tomar el valor de C y sustituirlo en la función y vamos a dar con el valor de Y que está aquí. Pero aquí no podemos hacer eso. En esta parte no podemos hacer esto, porque el valor de C no está en el dominio de esta función, ¿verdad? Que hay un agujero. Y al no estar este valor de C en el dominio de la función, pues yo no puedo saber cuánto vale Y. Pero me interesa mucho saber qué pasa alrededor de este valor de C. Entonces a eso yo le aplico el límite. Ya hablé de la pendiente de una recta, que es estas 2 que están aquí. Y esa es la segunda de la cual yo quiero hablar. Ustedes en la clase de física
A veces me da mucha penita hablar de esa materia porque no a todos les trae buenos recuerdos, pero es lo único que tenemos. ¿Se acuerdan que en esos problemas de física manejaban, por ejemplo, velocidades promedio, ¿verdad? O aceleraciones promedio? Para yo calcular una velocidad promedio, hay una formulita. No, velocidad promedio. Velocidad promedio, distancia final, menos distancia inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Bueno, eso, ¿verdad que se parece a y2 menos y1 entre x2 menos x1? La pendiente, ajá. También aceleraciones promedio. Aceleración promedio, velocidad final, menos velocidad inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. También se parece a esa, ¿verdad? Y2 menos y1 entre x2 menos x1. En la clase de física, ¿llegaron a calcular velocidades instantáneas? ¿Llegaron a calcular aceleraciones instantáneas? Porque no contamos con la herramienta del cálculo. Bueno, la herramienta del cálculo me permite saber cómo está cambiando algo en un instante. Es como si yo tuviera la gema del tiempo y lo detengo y me acerco a medir cómo está cambiando algo con respecto al tiempo. Obviamente no podemos hacer eso. Por esa razón, tenemos la herramienta del cálculo para poder hacer ese tipo de cálculos, dado que físicamente es imposible. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a enfrentarnos a la primera situación. Nada más que nos vamos a poner en contexto. O sea, vamos a recordar algunas cosas y ahora sí les voy a decir cuál es el primer reto. Entonces, tengo dos preguntas aquí. ¿Cómo le hacemos para calcular la pendiente de una recta secante? Y segunda pregunta, ¿cómo le hacemos para poder escribir la ecuación de una recta secante? Y aquí tengo una gráfica. Esta gráfica tiene una función, nada más que no la copié aquí arriba, entonces déjame la pongo por aquí. Aquí ustedes están viendo la gráfica de una función, ¿qué es esa? X cúbica menos 7x cuadrada más 15x menos 8. Es la gráfica que ustedes están viendo en rojo. Esa, pues es una función polinomial y por esa razón tiene esa forma la gráfica. Obviamente la gráfica no les estoy mostrando todas las partes de la gráfica, solamente desde -1 hasta 4. Bueno, sobre esa función nosotros tenemos una recta que es secante y le llamamos recta secante porque cruza a la gráfica de esta función en dos puntos. Entonces, esa es una recta secante y es la recta que está ahí en verde. Esta recta cruza por la función en dos puntos y están ahí marcados en 1,1 y 2,2. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Primera pregunta. ¿Cómo le hacemos para calcular la pendiente de una recta secante? ¿Con qué letra representamos la pendiente? Con la letra M, ¿verdad? Entonces, con la letra M, yo puedo escribir esa expresión que me permite a mí calcular la pendiente de la recta secante. A veces, bueno, cuando tenemos dos pendientes involucradas, le ponemos un subíndice a esa M. Entonces yo estoy poniendo aquí sec de que estoy hablando de la recta secante. Entonces voy a poner aquí y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahora estos puntos que están aquí, no importa cómo los etiquete, si el de la derecha o el de la izquierda, la verdad da igual y la expresión funciona, no importa en qué orden lo haga. Entonces, para experimentar nada más, le voy a poner este aquí x2, y2 y este de aquí x1, y1. Lo pude haber hecho al revés y como quiera me hubiera salido. Muy bien. Entonces, y2, ¿cuánto vale? 1 menos y1, ¿cuánto vale? 2. Entre x2 vale 1 menos x1 que vale 2. Muy bien. Pues tenemos 1 menos 2 menos 1 entre 1 menos 2 menos 1 y menos 1 entre menos 1, 1. Entonces, eso significa que la pendiente de esta recta secante vale 1. Muy bien. Ya tengo el valor de la pendiente. Pregunta número 2. ¿Cómo le hacemos para escribir la ecuación de la recta secante?
Vamos a acordarnos que hay diferentes formas para una recta. Para escribir la ecuación de una recta está la forma pendiente intersección, punto pendiente y en su forma estándar. De hecho, esa era una de las preguntas de la evaluación diagnóstica. Y de hecho, esa es la pregunta que yo les acabo de regresar al inicio de la sesión. Entonces, yo voy a partir de una forma porque a partir de esta yo puedo escribir la otra y creo que fue alguno de los errores que salieron en esa pregunta a la hora de escribir esta primera forma y a la hora de despejarla. Entonces, tomen como referencia la hojita que les acabo de mostrar, bueno, que les acabo de entregar para que puedan ver dónde estaban por ahí su error si es que lo tuvieron. Voy a partir de la forma punto pendiente, que es esta, y menos y1 igual a m por x menos x1. Y esta forma me va a permitir obtener la otra, que es, ¿cómo se llama? Pendiente intersección. Muy bien, lo voy a poner aquí, la B. Cuya forma es y igual a mx más b. En la evaluación diagnóstica, varias personas como que intentaron obtener valor de la B, pero no era necesario. A partir de la primera forma automáticamente salía. Entonces, la forma punto pendiente me pide la pendiente, ya la tengo. Me pide y1, ya lo tengo. Y me pide x1, que ya lo tengo también. Entonces, nada más voy a hacer la sustitución. Sería y menos, ¿cuánto vale y1? Le puse que era 1, ¿verdad? Sí. Igual al valor de la pendiente, que vale 1, que multiplica x menos 1. Aquí está mi ecuación en esa forma. Para pasar a la otra forma, lo único que voy a hacer es despejar esa y, ¿verdad? No tengo que encontrar cuánto vale b, si m ya lo tengo. Entonces, primero voy a aplicar propiedad distributiva en el lado derecho, 1 por x, x, y 1 por menos 1, menos 1. Despejamos esa y, x es igual a menos 1 más 1, entonces la ecuación es x. X más 0, ¿verdad? Pero el 0 por convención no lo escribimos. Eso significa que b vale 0. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? Ok. Ahora sí les muestro el primer reto del día de hoy. Le llamamos el problema de la línea tangente. Tangente, no secante. Lo que yo acabo de hacer es de una secante que cruza por 2 puntos. Los que sean por 2 puntos. Y la instrucción es la siguiente. Utilizando la información proporcionada en la siguiente gráfica, ¿cuál es el valor de la pendiente, entre paréntesis m, de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado? Si se fijan, es la misma función, no he cambiado la función, es la misma. Por lo tanto, es la misma gráfica que está en rojo. Y de hecho es la misma en el dominio de menos 1 a 4. Nada más que ahora la recta que está en verde ya no cruza por 1,1 y 2,2. No puede cruzar porque es una tangente. Al ser una tangente, toca en un solo punto a la gráfica que está en rojo. Entonces la toca en 1,1. ¿Ya vamos bien hasta aquí? Ok. Bueno, el reto de ahorita es que ustedes me digan cuánto vale la pendiente de esa recta que está en verde. Acuérdense que eh, físicamente hablando, no me refiero a la materia física. La pendiente me dice qué tan inclinada está una recta, ¿no? Entonces, pues a ojo de buen cubero, esta recta que está aquí tiene una pendiente que es mayor que 1, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ese es el reto ahorita, que me digan cuánto vale la pendiente de esta recta. Voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Voy a dar 5 minutos para que ustedes solitos, solitas en su libreta puedan escribir lo que se les venga a la mente. Que bueno, es que creo que le puedo hacer así, o la gráfica se ve más o menos de esta manera, etcétera.
5 minutos para eso. Terminando esos 5 minutos, yo les voy a mostrar unos equipos que son temporales. O sea, no van a ser los equipos de trabajo, pero les voy a mostrar equipos de 3 personas. Se juntan con su compañero, con su compañera, empiezan a discutir, bueno, es que a mí se me ocurrió que podíamos hacer esto, o yo le hice así y me salió esto. No, pero es que yo lo hice de esta otra manera y me salió pues un valor más o menos parecido al tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Empezamos con los 5 primeros minutos individuales. Acuérdense que ustedes tienen el OneNote ahí en sus monitores. Hasta ahorita está lo que yo he escrito para que puedan continuar desde ahí si así lo desean. Nos queda un minutito.
Muy bien. Les muestro los equipos de 3. Y déjenme les cuento un poquito de esto. Les mandé a sus correos unos códigos, ¿verdad? Si ese correo no lo han checado, es porque muy probablemente ese correo no llega a la bandeja de correos principal. En el menú que tienen aquí, en el lado izquierdo, dice favoritos, carpetas, y aquí abajo dice grupos. Entonces, aquí les debe de aparecer este, que dice cálculo diferencial 3, JD 22. Entonces, aquí hay un correo donde vienen sus códigos para que puedan acceder a esta aplicación desde la computadora, pero también desde su celular, porque lo vamos a utilizar mucho a lo largo de este semestre. Entonces, bueno, me regreso. Los puntos que están aquí les van a servir para su disposición. Entonces, es mejor tener a no tener, y es mejor que me sobren a que no me sobren. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el día de hoy va a haber un primer punto para el equipo que me dé un valor que esté muy cerca al valor que debe de ser. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí van los equipos de 3. Nada más hay un equipo de 2. Antes de que se pongan a buscar a sus compañeros, nos vamos a poner de pie, nos juntamos con nuestro equipo y empezamos a compartir. 5 minutos para hacer esto. Empezamos, por favor. Ahí atrás como que están muy amontonados. Vénganse para acá. También al frente hay más espacio, ¿eh? Hay mucha bola ahí atrás. Cinco minutitos.
Imaginamos, antes de que se regresen a sus lugares, les pasé un post-it para que pongan ahí los nombres de los integrantes del equipo y el valor de la pendiente que encontraron. Si no dieron con ningún valor, está bien, no pasa nada. O sea, ahorita nada más estamos hablando de esta situación. Nada más pónganle ahí de que no dimos con algún valor o no encontramos nada, ¿sale? Bueno, muy bien. Si ya tienen ese post-it, aquí al frente hay una mesita abajo de la tele. Lo ponen ahí, por favor. ¿Ok? Sí, aquí en ese mueble. Es pegado ahí, está bien. Y nos regresamos a nuestros lugares. Muy bien. Déjenme les cuento mientras dónde está el truco. Y cuando digo truco, no quiero que piensen de que, es que el maestro nos puso una trampa o nos estaba engañando para que no nos ganáramos el punto. No, otra vez, vuelvo a lo mismo. Yo había comentado aquí en la parte de arriba que hay herramientas que ya conozco, hay cosas que ya traigo en el morral. Ya lo aprendí en Mate 1, 2, 3 o 4. Lo que hago es aplicar un proceso que se llama proceso de límite para entonces tener una nueva herramienta, que es la herramienta del cálculo, y poder resolver este nuevo tipo de situaciones a las cuales nunca antes nos habíamos enfrentado. Y uno de esos problemas es el problema de la línea tangente. ¿Cuál es el problema ahorita en sí? Bueno, el problema es que no puedo utilizar la expresión y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Por qué? Porque solamente tengo un solo punto, que es 1,1. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Pero sí puedo utilizar esa expresión que ya conozco si me regreso a esta gráfica a partir de la recta secante y hago dos cosas. La primera, dejo fijo este punto que es el 1,1 porque es donde está ocurriendo aquí el punto de tangencia. Y el punto 2,2 lo voy a empezar a mover hacia la izquierda. De tal manera que cuando yo lo empiece a mover hacia la izquierda, ¿qué le va a pasar a esa recta conforme yo lo vaya moviendo hacia la izquierda? Pues se va a aparecer esa recta tangente, ¿verdad? Otra vez, este punto lo dejo fijo y este lo empiezo a mover hacia la izquierda. Cuando yo lo empiece a mover hacia la izquierda, esta recta que está aquí en verde se va a parecer mucho a ¿cuál? A esta, ¿verdad? ¿Qué tanto lo puedo mover hacia la izquierda? Mucho, poquito, mucho, mucho, demasiado, justo encima de ese punto. ¿Puedo dejarlo justo encima de ese punto? O sea, el 2,2 lo puedo dejar justo encima de 1,1. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque entonces caería otra vez en el problema de que tendría 1 menos 1, 0, entre 1 menos 1, 0, y no puedo dividir 0 entre 0. Pero sí lo puedo dejar muy cerca. ¿Qué tan cerca? Pues tan cerca como yo quiera. Por ejemplo, puedo decir que ese puntito nuevo o el 2,2 que es el que se está moviendo va a estar aquí. Ese punto que acabo de dibujar está sobre la gráfica en rojo. ¿Ok? Entonces, pues la recta sería más o menos esta. No es la verde, es esa que está ahí. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. En este puntito tiene una nueva coordenada. Ya no es 2,2. Tiene ahora la coordenada 1,001, algo. Yo estoy diciendo que está en X en 1,001. Está bien cerquita de X igual a 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale en Y? Pues tengo que poner este valor, ¿dónde? Aquí, en esta función. Entonces, rápidamente con sus calculadoras, sustituyen 1,001 en esa función.
y díganme cuánto vale. ¿Vale? Sí, la función que está ahí. X cúbica menos 7x cuadrada más 15x menos 8. Vamos a aprovechar para practicar con nuestras calculadoras. Acuérdense que las calculadoras no son traicioneras. Nosotros somos los traicioneros porque no ponemos las cosas a veces bien. ¿Otra vez, Aldo? Hasta ahí está bien. Hay más, ¿verdad? Pero hasta ahí está bien. Ok, esa es la nueva coordenada. Entonces yo voy a decir, bueno, no puedo calcular la pendiente de la recta tangente ahorita porque no conozco la herramienta todavía tal cual. Es decir, la recta tangente en 1,1, pero puedo hacer una aproximación. Como otra vez utilizando la herramienta que ya conozco, y2 menos y1 entre x2 menos x1, pero con esos dos puntos que están ahí. Hasta ahorita, levante la mano algún equipo que lo intentó hacer de esta manera. ¿Ahí? Ok, está bien, no pasa nada. Entonces aquí va. Voy a calcular ahora, voy a hacer una aproximación para la pendiente de la recta tangente. Entonces voy a utilizar ese simbolito. No estoy diciendo que es igual ese valor, es una aproximación. Le puse un subíndice de tan porque estoy hablando de la pendiente de la recta tangente, no de la secante. Entonces voy a aplicar esta formulita para hacer la aproximación. Esa ya la conozco. Lo único que nos hace falta es introducir el concepto de límite que eventualmente vamos a hacer. Muy bien. Entonces, la pendiente de la recta tangente aproximadamente va a ser Y2, es el valor que nos dio Aldo, 1.003996, menos Y1, que es 1, entre X2, que es 1.001, menos X1, que es 1. Hagan esta división y díganme cuánto da. ¿Tres nueves? Y un 5, dependiendo de cuántos decimales hayan puesto, pero aproximadamente es eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo estoy diciendo, fíjense no sé, a mí me sigue sorprendiendo esto cada vez que lo veo y tengo muchos años dando clases. Siempre me sorprende. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de utilizar esta coordenada en X de 1.001, te hubiera puesto dos ceros más? ¿Qué valor aquí hubiera obtenido yo? ¿Qué valor creen que hubiera obtenido? Lo mismo, pero con más nueves, ¿no? Si lo hubiera puesto más ceros, ¿qué hubiera obtenido? Lo mismo, pero con muchos más nueves. ¿Puedo decir entonces que el valor de la recta tangente es 4? Sí, pero no. O sea, al día de hoy sí, pero no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me falta esa herramienta para yo poder decir el valor de la recta tangente es 4 sí o sí. Ahorita no, ¿verdad? Como que se parece al 4, pero ¿qué derecho tengo yo a redondear esa cosa 4? Ninguna, ¿verdad? Porque yo lo estoy truncando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues resulta que el valor de esa recta tangente sí es 4. ¿Cómo? Lo vamos a ver. ¿Sí? Y sí concuerda con lo que yo les había dicho acá arriba, ¿verdad? O sea, la pendiente de esta recta que está aquí en verde vale 1. Y la recta tangente que está aquí, pues está más inclinada. Por lo tanto, el valor tiene que ser mayor a 1. Bueno, ese valor es 4. ¿Ok? Muy bien. Ahorita revisamos lo que pusieron en los post-its. Vamos a pasar al reto número 2. El reto número 2 tiene que ver con el área. Y quienes vayan a estudiar una carrera que tenga que ver con pues, las matemáticas, se van a perder de esto el próximo semestre. Pero vamos a explorarlo desde ahorita. El problema es el área. ¿Qué tiene que ver el área con el cálculo? O sea, si el área yo lo he hablado o lo hemos manejado
desde que estamos en primaria, en secundaria, incluso una parte de prepa. ¿Por qué vuelve a aparecer esto del área si ya me pusieron a hacer un montón de problemas para calcular el área? Vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí esta primera pregunta, no es el reto todavía, nos vamos a poner en contexto. ¿Cómo le hacemos para calcular el área de una región acotada para una figura geométrica regular? Y para esto tengo un hexágono. ¿Qué se nos viene a la mente ahorita? O sea, ¿cómo le puedo hacer para calcular la figura el área, perdón, de un hexágono? Ajá. Con una formulita, ¿verdad? La puedo buscar la fórmula. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Y qué pasa? No sé si se me fue el internet, no hay luz en mi casa, no tengo ningún libro. ¿Cómo le podría hacer yo para poder calcular el área de ese hexágono? ¿Hay otras? Ajá, puedo dividir ese hexágono en triángulos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer eso. Entonces voy a ubicar aquí el centro de este hexágono y lo voy a dividir en triángulos de esta manera. Muy bien. Vamos a ubicar nada más un ángulo que empieza aquí y termina acá. Ese ángulo, de acuerdo a cómo lo dibujé, vale 360 grados, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo de cada uno de esos triángulos, los que tocan el centro del hexágono, ¿cuánto vale? 60 grados, ¿verdad? Muy bien. Bueno, voy a dibujar este, este triangulito que estoy sombreando aquí. Lo voy a dibujar aquí abajito donde hice esa división. Más o menos. Entonces, este ángulo es el que vale 60 grados. Muy bien. Ese triangulito lo voy a partir a la mitad con una línea vertical. Entonces, aquí ya se formó un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Si este ángulo vale 90 grados, ¿cuánto debe de valer este ángulo? 60, ¿verdad? Porque este lo partimos, entonces este que está aquí tiene que valer 30. Entonces, este triangulito lo voy a dibujar aquí abajo. Entonces, este lo puse aquí y este lo voy a poner por acá. Entonces, tenemos este triangulito, tenemos el ángulo de 90 grados. Este dijimos que valía 30 grados y este que está aquí vale 60 grados. Muy bien. De acuerdo a lo que vio en el semestre pasado, ¿qué nombre? Le puedo dar varios nombres, ¿verdad? Ese triángulo, en función de cuánto miden sus ángulos, cuánto miden sus lados. Pero, de acuerdo a lo que aprendieron el semestre pasado, ¿qué otro nombre recibe ese triángulo que está ahí? Es un triángulo especial, ¿verdad? Porque de esos ángulos miden 30, 60 y 90. ¿Cuánto miden los ángulos del otro triángulo especial? 45, 45 y 90. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, muy bien. Ahora hay una propiedad de estos triángulos especiales que enfrente del ángulo más pequeño está el lado más pequeño. Enfrente del lado más grande está el ángulo más grande. Y enfrente del mediano está el mediano. Entonces, enfrente del ángulo de 30 grados tiene que estar el lado más chiquito. ¿Cuánto vale ese lado chiquito? ¿Alguien se acuerda? Ah, no, raíz de 3 no. Casi. O sea, sí hay un raíz de 3 aquí, pero no es raíz de 3. También hay un 2, pero no es el lado más chiquito. 1, ¿verdad? 1. Por convención es 1. Muy bien. La hipotenusa vale 2 y la altura vale raíz de 3 o bien ese cateto vale raíz de 3. Muy bien. Ya tengo el triangulito. ¿Cuánto vale el área de este triangulito? Pues es la base por su altura sobre 2. Es decir, 1, que es la base, por raíz de 3, que es su altura, sobre 2. O sea, raíz de 3
sobre 2. Ese es el área de ese triangulito. ¿Cuántos triangulitos de esos tenemos en este hexágono? 12, ¿verdad? Entonces, este resultado lo voy a multiplicar por 12. Entonces, el área del hexágono va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por 12, o sea, 6 por raíz de 3. Este es el área del hexágono. Ahora, fíjense los dibujitos que he hecho hasta aquí y díganme, por favor, cuánto vale este lado del hexágono. 2, ¿verdad? Ok, entonces, el perímetro, ¿cuánto vale? 12, muy bien. El apotema es esta línea que está aquí. ¿Cuánto vale este apotema? Raíz de 3, ¿verdad? Entonces, ahorita dijimos que si estoy poniendo una situación bien hipotética, pero con internet en mi casa y una computadora, busco la fórmula para el hexágono y ahorita dije que era perímetro por apotema sobre 2. Y esto es C raíz de 3, que es lo que nos salió acá, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues así son las cosas en mate. Vemos casos muy particulares, vamos encontrando generalizaciones y entonces damos con algunas expresiones donde algunas de ellas se llaman fórmulas. Muy bien. Ya nos pusimos en contexto, ya vimos que para una figura que es regular, si no conozco la fórmula, pues trato de hacer algunas divisiones. De hecho, ustedes recordarán que hay algunos problemas de áreas donde les dicen, no sé, viene una figurita y les dicen, encuentra el área de la región sombreada. ¿Qué hacemos además de dividir? Pues encontramos el área completa, ¿verdad? Y le restamos lo que no está sombreado para dar con lo que sí está sombreado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no es nuevo. Otra vez, esto no es nuevo, así como la expresión y2 menos y1 entre x2 menos x1 tampoco era nueva. Muy bien. Ahora sí, vamos con el reto 2. Esta gráfica que ustedes están viendo aquí es la misma función. Entonces, a mí se me olvidó pegarla, pero aquí está. La misma. X cúbica menos 7x cuadrada más 15x menos 8. Nada más que la gráfica de esa función ya tiene un dominio restringido. Va desde este valor de x, que no voy a decir cuál es, pero lo voy a poner desde x igual a, hasta x igual a 4. Esa región sombreada está acotada. Cuando decimos acotado, es una palabra nice para decir delimitado, acotado. Esa región está acotada por el eje X, la intersección X igual a y la línea vertical X igual a 4 y la propia gráfica de la función, ¿verdad? Entonces está acotada. Si no estuviera acotada, el área sería infinita. Por eso está acotada. Muy bien. El reto es el siguiente. Ya nos pusimos en contexto. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se nos ocurriría hacer para encontrar el valor de esa área que está ahí? Ya no es tan sencillo, ¿verdad? Porque incluso aunque tuviera internet en mi casa y una computadora, pues no puedo buscar una fórmula para encontrar el área de eso. Porque las fórmulas solamente son útiles para figuras que son regulares. Esa no es una figura regular. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Ya no voy a poner 5 minutos, voy a poner 3 para que ustedes en su libreta anoten ideas. Bueno, creo que puedo hacer esto, se me ocurre hacer esto, le podría hacer así para encontrar cuánto vale esa área. Y ahorita después de los 3 minutos nos volvemos a juntar con nuestros equipos, tomamos el post-it de nuestro equipo y ahí vamos a anotar el valor del área que nosotros creemos que corresponde a esa región que está ahí sombreada. Si no dan con nada, pues igual pónganme que no dimos con algún valor. Yo mínimo para nada más saber que no se les pasó a anotar algo en el post-it. ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahorita? Muy bien. Empiezan los 3 minutos de manera individual.
Muy bien, entonces tomamos el post-it de nuestro equipo, nos juntamos con nuestro equipo, compartimos ideas, trabajamos esas ideas y anotamos el valor con el que vamos a dar para el área. 5 minutos para hacer esta parte.
Muy bien. Me le ponen en el post-it la respuesta con la que dieron. Si no dieron con nada, pues póngale ahí, no dimos con nada. Me entregan el post-it, por favor. Ahora sí me lo dan a mí y nos regresamos a nuestros lugares. ¿Quién más me falta con el post-it? Muy bien. Ok. Rápidamente, los equipos que me anotaron aquí no llegamos a ningún resultado, no llegamos a nada. Platíquenme nada más, o sea, qué fue lo que discutieron, ¿no? O sea, a lo mejor hubo 2, 3 ideas y ya no nos pusimos de acuerdo, pero platíquenme, qué fue lo que pasó el equipo de Ana, de Fernando y de Patricio. Ajá. Ok, muy bien. Este, gracias. El equipo de Juan Pablo, Sofía y Rosbel. Que- Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, el equipo de Patricio pensó en rectángulos. El equipo de Roswell, pues en figuritas más chiquitas, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y qué otro equipo vi que? Ok, los demás equipos intentaron algo, ¿verdad? Em, el equipo de Ángela y Diego, ¿cómo les salió el 6.4? Platícame. Ajá, un aproximado. Ajá. Ah, ok, entonces dibujaron un triángulo así, lo cerraron y encontraron el área de ese triángulo. Ok, muy bien. Oh, va. Muy bien. Fíjense, estamos partiendo de cosas que ya conocemos, ¿no? No estamos inventando el hilo negro. Partimos de lo que conocemos. En las próximas semanas hablaremos del límite. Puedo yo dibujar triángulos, puedo dibujar cuadritos chiquitos, puedo dibujar figuras. Ayer algún equipo comentó círculos. Pues sí, está bien, pero eventualmente nos vamos a dar cuenta que trabajar con rectángulos es una figura muy sencilla de trabajar para poder encontrar el área de eso. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿sabes qué? Voy a dibujar ahí 3 rectángulos, todos tienen el mismo ancho. Y si tienen el mismo ancho, pues es fácil de trabajar porque es el mismo número. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, al menos ahorita, para poder
no dar con el valor exacto, pero sí aproximar, que fue lo mismo que nosotros hicimos acá arriba. Yo no di el valor exacto, ¿verdad? Yo aproximé el valor de la pendiente de la recta tangente, pero puedo aproximar el área dibujando rectángulos. ¿Qué pasa si yo dibujo uno aquí? ¿Qué pasa si dibujo otro aquí? ¿Y qué pasa si dibujo otro aquí? Pues muy seguramente me voy a pasar del valor real, ¿verdad? Porque hay muchos cachos que están sobrando. ¿Qué pasa si en lugar de dibujar 3 rectángulos dibujo 15? Pues los cachitos que sobran ya son más chiquitos, ¿no? Y si en lugar de dibujar 15 dibujo 100, más chiquitos todavía. ¿Cuántos rectángulos tendría que dibujar para dar con el valor exacto del área? ¿Cuántos? Una cantidad infinita de rectángulos. Infinito no es un número, es un concepto. Va a volver a aparecer este concepto de infinito en varias cosas que vamos a ver aquí. Pero esa es la idea. Muy bien. Con esto terminamos. Nada más les muestro lo que comentaron en la última encuesta que yo les puse. Varios estamos nerviosos, nerviosas. Se nos va a quitar. Pero bueno, le dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Bye, nos vemos.